Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestro jueves, día 3 de febrero. Seguimos avanzando en la semana y nosotros os vamos a avanzar nuestro contenido. No puede faltar nuestra sección de los In Translation, en la que vamos a seguir aprendiendo inglés y hoy vamos a poner en relieve mentiras y verdades. ¿Somos un poquito mentirosos? ¿Cuántas verdades decimos? ¿Cuántas mentiras decimos a lo largo del día? Hoy nos vamos a reír un poco porque es verdad que vamos a descubrir cómo es el ser humano, ¿no? Y si hablamos también de cómo es el ser humano, también vamos a sacar ese lado más positivo con ese teatro protesta. La compañía Chévere nos ofrece ese Nevermore del que vamos a hablar a continuación y, por supuesto, vamos a seguir hablando de arte, de solidaridad, momentos clave a lo largo también de esta semana y, por supuesto, la fiesta de las candelas. Antes de dar paso a la primera entrevista de hoy, vamos a conocer las oportunidades de mañana. Fresas a 1,95 la bandeja. Gadis, el precio no es un problema. Mañana fresas bandeja 500 gramos, 1,95 €. Desde luego que venimos cargaditos de noticias y ahora una buenísima celebración, ¿no? Vamos a presentar a Javier Castro, ganador de la fase local de la Olimpiada Provincial. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué supone para ti, ¿no? El haber hecho y el haber participado en algo tan grande? Porque ahora ya pasas a esa fase ya provincial, ¿no? O sea, que con muchísimas ganas. Sí, hombre, a ver, siempre está bien ganar y que el esfuerzo y las horas se vean recompensadas, sí. Bueno, importante, todos los años siempre hay una olimpiada matemática, pero los dos últimos años han sido como un poquito más complicados, precisamente por todo el tema de las restricciones. Tú eres del Instituto Gil Carrasco de Ponferrada, sí. Y me imagino que te habrán animado desde allí. Sí, empecé un poco yendo a algunos programas de matemáticas, ¿Sí? Y allí conocí a profesores que ya hace años, desde hace muchos años, ya me empezaron a decir que participara en estas cosas, que lo intentara, Sí. aunque fuera igual a niveles que no me correspondían por edad, pero simplemente para que lo hiciera y pues yo lo hacía porque me gustaba y bueno, ahora estoy en el último año que Ya me queda de en el esta Olimpiada de bachillerato. bachillerato, entonces es como el más importante y en el que pues, se supone que más tendría que hacer, pero bueno, eso y entonces todo el esfuerzo que llevo de estos años, ahora lo tengo que echar todo y competir este año. Eso es, ganador absoluto en esta fase. Vamos a comentar cuántas personas han participado, cómo se participaba, cuáles eran los requisitos, en qué consistía esa Olimpiada. Me parece súper interesante y me parece de gran valor, ¿no?, que un berciano nos haya representado y que, por supuesto, ganador absoluto en esta fase. Sí, pues en diciembre hicimos, bueno, no recuerdo, no, a finales de noviembre hicimos una pequeña prueba online que era una criba en la que se podía presentar cualquiera que estuviera desde tercero de la ESO hasta segundo de bachillerato, Sí. Y ahí seleccionaban a los 25 participantes que luego irían a la fase local, que es de manera presencial, pero por la pandemia se ha hecho en dos sedes. Antes íbamos todos a León un día, hacíamos examen por la mañana y por la tarde, y luego hacíamos alguna visita a la universidad y para relacionarnos, conocer gente también. Pero bueno, estos años con la pandemia no se ha podido hacer igual y entonces yo he ido al Gil Carrasco, que ahí había sede, a hacer el examen y luego, eso sí, se permitió que la entrega de premios fuera en León de manera presencial. Y claro, de manera presencial también es una gran oportunidad, ¿no?, para conocer a diferentes compañeros, Claro, para conocer a sí. personas con los mismos intereses. Sí, hombre, a ver, es la mejor parte Sí. de todo esto, ir a los sitios, viajar, conocer gente y, por supuesto, es de lo mejor con lo que me quedo. Y para todas aquellas personas que se están preguntando, ¿en qué consiste esta Olimpiada Matemática? Pues consiste en la resolución de unos pocos problemas en la que tienes bastante tiempo. De hecho, ¿Aproximadamente cuánto? Sí. Por ejemplo, esta fase local nos daban 4 horas y media para resolver 4 problemas. Y eso, son problemas de pensar, de que no tienes muy claro lo que hacer y tienes que probar cosas. Como en la vida misma, sí, ¿no? Buscar ideas y probar. Algunas cosas funcionan, otras no. Y esa es la gracia. Igual no es tanto matemáticas complejas. Como lógica. Claro, es más lógica y es más
Creatividad también Sí. es importante, entonces sí, es eso Qué lo que importa y lo que O sea, se que ve, sí. realmente matemáticas aplicadas, ¿no? Un poco. Sí, a ver, no aplicadas a veces, porque en muchos casos son matemáticas puras, pero no son preguntas, eso, que destaquen por su complejidad, sino por que igual no tienes ni idea de qué hacer. Y esa es la Claro. parte complicada, encontrar eso, Sí. que es igual no se puede enseñar de manera sencilla, eso es con práctica sobre todo y ¿Y esfuerzo. podríamos poner algún ejemplo? Es verdad que a lo mejor hay personas que incluso les puede parecer, como estamos diciendo, complicado, pero para entenderlo un poquito. ¿Algún ejemplo? Sí, Mira, pues algo que te haya parecido sí. pues incluso hasta original. ¿De qué? ¿De Sí. problemas? Pues mira, por ejemplo, en esta fase local había uno que se basaba en un tablero Sí. de 5×5 en el que te daba unas condiciones, era una especie de juego, y luego te pedía calcular una cosa. Entonces, como que te daba las reglas, te daba el propio enunciado te daba las reglas, y tú en base a eso tenías que resolver. No requería de conocimientos previos ni nada. O sea, eso no hay que saber matemáticas. tus propias Claro, herramientas. es de cero. Nadie parte con más conocimiento. Eso es, en base a lo que te dan, resolver. Y, por ejemplo, ese tipo de cosas es las más interesantes, porque es como que nadie tiene ventaja por saber más cosas que otros. Por supuesto, ahí la única ventaja es utilizar bien la lógica y que Sí. muchas veces, como decimos, las matemáticas están en todas partes y en el sentido común, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Claro, también es una forma diferente de entender las matemáticas, de entender la ciencia. Y antes, si echamos la vista atrás, creo que no teníamos tantas herramientas o tantas ventajas como tenéis ahora, ha evolucionado todo muchísimo y la parte más importante es la motivación. Claro, no, sí, ahora cualquiera que quiera intentarlo lo puede conseguir. Hay un montón de contenido en internet y de libros que se pueden buscar y ahí aprender. O sea, no es... Sí, Las limitaciones es lo que tú quieras hacer, totalmente. básicamente. ¿Y tú siempre te has sentido atraído por las matemáticas? ¿Siempre lo has tenido claro? ¿Qué tipo de asignaturas son las que más te gustaban? Siempre me han gustado más las asignaturas de ciencias y sobre todo las que son más teóricas, matemáticas y física, que son las cosas que más me gustan y tal vez por las que tire en un futuro, cuando vaya a la universidad. Que poco a poco lo vas Sí. teniendo cada vez más claro, ¿no? Que es importante. sí. Es verdad que hay gente que lo tiene claro desde el principio y hay otras personas que necesitan también, ¿no? Como es el último año casi de bachiller para decidir Ya, claro. realmente pues por qué camino tirar, pero ya una vez que lo tengas claro creo que va a ser apasionante, ¿no? Porque es un mundo que tiene luego muchísimas salidas. Siempre pensamos que es A o B, pero hay más opciones. Sí, sí. ¿A ti qué te gustaría si tuvieras que estar barajando un poco dentro de todas las posibilidades que tienes? ¿Qué es lo que más se acerca a lo que tienes claro? Seguramente ahora irme a estudiar una carrera de matemáticas o de física o algún doble grado, y la informática también me gusta y en definitiva eso, que son cosas que me gustan y oye, la verdad hoy en día tienen salidas. Eso también es importante, saber que puedes tener un futuro, porque tampoco se sabe cómo va a estar de difícil Claro. cuando a mí me toque salir. Javier, Entonces, sí. y tú te organizas de tal forma que te da tiempo prácticamente a hacer muchísimas cosas, ¿no? Todo es cuestión de aprovechar y Sí. exprimir el tiempo. A ver, tiempo hay para todo, siempre, incluso para pasárselo bien, Eso aunque se quieran hacer estas cosas. Es Este organizarse, sí. el año clave, ¿no? Pero aparte de esto, ¿tienes algún hobby también que te gustaría compartir con nosotros? Sí, estoy en el conservatorio y la música me encanta desde siempre, Sí. pero bueno, los últimos años más, cada vez la disfruto más y ¿Y qué instrumento tocas? claro, yo toco la viola, estoy aquí en el Conservatorio de Ponferrada, es mi último año y tal vez no siga con él el año que viene, porque claro, ya continuar con esto se empieza a hacer un poco complicado, pero bueno, lo pienso tener ahí como hobby porque me encanta y ojalá dedicarme a ello, aunque para eso es más difícil. Claro, Y hay que también, tomar muchas claro, decisiones. a veces hay que dejar algunas cosas
un poco aparte, a otro nivel, porque no se puede abarcar todo, porque si no vas a hacerlo mal en todos lados, pues no. Hay que centrarse en una cosa. Cuestión de lógica y de matemáticas, sí. ¿Verdad? Sí, es que es así sí. con todo. Sí, sí, y la supuesto. Música también son matemáticas. La música en parte son matemáticas, sí. Y en lo que más se acerca encima a lo que yo hago de las Olimpiadas es en la parte de la creatividad, que en eso es lo que se junta, la parte de las matemáticas que yo trabajo y la música. O sea que el día 14 estuvisteis, ¿no? Pues en este encuentro, pero es una fecha clave, es una fecha que un día tendríamos que estar aquí para hacer ahí un juego de números que a mí me encantan, pero ya la última fase, ¿de qué día se trataría? Porque también es importante que estemos todos ahí para apoyarte. El viernes que viene viajo a Salamanca para hacer tierra. A la fase de Castilla y León. Somos 12 de toda la comunidad. 12. Sí, y se seleccionan 3 para luego la Olimpiada Nacional, que esa se celebrará a finales de marzo. ¿Qué nivel, no? Ya, sí. ¿Tienes nervios? ¿O ganas más que nada? No, ganas sí. Nervios no, la verdad, eso bueno. Claro. Igual en la semana que viene sí, pero ahora mismo desde luego que no estoy Ahora tranquilo. mismo de momento no, y sobre todo lo más importante, hemos venido aquí para disfrutar, incluso en el momento en el que estás concursando y en el momento en el que te lo estás jugando todo, si no disfrutas, hay que salirse del juego. Y yo creo que también esto es una oportunidad para descubrir nuevos lugares. No sé si has estado alguna vez en Salamanca. En Salamanca sí que había estado, sí, me parece el centro, la zona antigua me parece preciosa. Y así que sí, tengo ganas de ir. ¿Y un sitio bueno para estudiar? Salamanca, he oído que sí, que está bastante bien. Ya te lo digo yo que sí, ¿eh? Para estudiar, para disfrutar, no sé qué tipo de porcentaje, ¿no? Decir más que para estudiar o disfrutar, bueno, habría que calcularlo, ¿eh? Sí, habría que... Después del primer año allí. Pero lo más importante es eso, ¿no? Que realmente para nosotros, yo creo que ya has hecho suficiente, pero creo que es una oportunidad, también para el resto de las personas que se den cuenta, ¿no? Que este tipo de concursos siguen vigentes, que cualquiera puede participar, pero que hay que echarle ganas. Sí, sobre todo eso, es lo más importante y es suficiente. Así es. La ciencia, como nos has dicho que también te gusta, la próxima semana es la Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia. También en tu clase hay muchas chicas que también estén interesadas en el mundo de la ciencia, en el mundo de las matemáticas. Sí, claro. Igual, en general en mi clase no hay nadie más que igual le gusten las matemáticas tanto como a mí, pero sí otras ciencias y, oye, sí, desde luego es algo que comparte mucha gente. Afortunadamente no vamos cambiando esquemas y vamos cambiando esa imagen, ¿no? Que solamente los más representativos siempre eran como hombres matemáticos, menos mujeres matemáticas y científicas, pero cada vez, pues yo creo que ahora mismo está todo bastante equilibrado. Sí, ¿no? De hecho, voy con una chica de León a Salamanca, que fue la que quedó segunda, y oye, también hay representación en ese sentido. Sí. ¿Qué te dicen tus compañeros o tus padres? Hombre, pues que para adelante. Sí, hombre, ellos me dicen que vaya y a ver, que si puedo ganar. Hombre, por supuesto. Es lo que me van animando todos y, hombre, yo me voy a esforzar. Luego podrá pasar, se podrá ser o no, pero yo me voy a esforzar, lo voy a intentar. Claro que sí, a por todas. Te deseamos muchísima suerte y ojalá que, para nosotros ya eres el ganador, pero ojalá que seas el ganador ya de esta última fase y poder seguir apostando, ¿no? Por el maravilloso mundo de las matemáticas. A mí me recomendaron, un profesor, el libro del Diablo de los Números, no sé si te suena o lo has leído, y desde entonces pues me apasionó, porque es verdad que hay matemáticas en todas partes. Sí, claro. Y es lo más divertido, ¿no? Tener ojo para ello. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos, no sé si ya tenemos preparada esa conexión. Nos vamos hasta Vega de Espinareda, compañeros. Venga. Me voy hasta otra parte del plató, donde ya en la otra parte de la pantalla se encuentra Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Santiago Rodríguez, alcalde de Vega de Espinareda. Pues muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, qué bien se está en el pueblo, ¿eh? Y sobre todo cuando tenemos buenas noticias. Además, hablamos de algo que nos preocupa muchísimo y es el terreno de la sanidad.
y son esas 2 plazas que ya se han ocupado. Entonces, me encantaría que nos comentaras estas grandes noticias. Bueno, simplemente que después de mucho tiempo, 2 plazas de médico que había desiertas en Vega de Espinareda, en este momento se han cubierto de forma interina, con lo cual estamos a expensas todavía de lo que pueda pasar en los concursos y esperemos que efectivamente pues, se mantengan las 2 plazas cubiertas, Claro. si bien por estos médicos o por alguien que venga de fuera, pero que lo que hace es paliar un poco la situación tan tremenda que teníamos en toda la zona de salud de Fabero, donde la falta de médicos era muy, muy evidente y desde luego la carga de trabajo que tenían los profesionales era tremenda. Y hay que quitarse un sombrero, desde luego, en favor de ellos por lo bien que hicieron las cosas con los pocos medios que tiene. Así es. El miedo es que se pueda repetir esta situación, ¿no? De momento, ¿hasta cuándo está prevista esta ocupación de estas 2 plazas? Parece ser que ahora mismo sale el concurso de plazas, entonces estamos a expensas de que las puedan pedir. En caso de que las pidan, pues puede pasar lo que pasó la otra vez, que al cabo de poco tiempo pues, se vayan a otro sitio o se pongan de baja, con lo cual estaríamos en la misma, ¿no? Por eso te digo que es una buena noticia puntual que esperemos que se consolide. Y como ello, pues en el resto, ¿no? Hay que tener en cuenta que ahora mismo de las plazas que hay en Fabero hay algunas todavía sin cubrir y la segunda parte es que en el momento que estamos con el tema de la pandemia, lo que pasa es que hay gente de baja, con lo cual tiene que hacer un esfuerzo tremendo y ahora mismo que haya 2 plazas cubiertas en Vega no significa que los médicos estén en Vega. Hay días que ni siquiera hay ninguno, por culpa de que tienen que atender a otra parte de la zona de Fabero. Claro, estamos hablando de una situación que está implicada todo el medio rural, ¿no? Es algo que la gente, sobre todo dentro del sindicato, denunciaba, ¿no? Esta situación real que atañe al mundo de la sanidad y de los pueblos. Luego, claro, estamos hablando de ofrecer este tipo de ventajas a las personas que quieren quedarse en los pueblos cuando habéis estado luchando tantísimo para que se puedan ocupar, ¿no?, estas plazas. Es una situación que os ha preocupado muchísimo, ¿no, Santiago? Sí, claro. Mira, el tema es que el ayuntamiento, los ayuntamientos en general, todos llevamos peleando muchísimo tiempo para que precisamente tener profesionales. Parece ser que el déficit está en los profesionales y ahora se le echa la culpa a cualquiera por ahí fuera porque no los hay. La realidad es que yo creo que profesionales los hay. Lo que tienen que tener es el incentivo suficiente para estar en las zonas rurales. Y desde luego, por parte de los ayuntamientos tengo constancia de que han puesto de su parte lo máximo, teniendo en cuenta que es una competencia que ya en el 2013 o 2014 iba a asumir la Junta de Castilla y León y que hasta el momento no ha asumido. Es decir, todo el mantenimiento de los consultorios y demás es un tema de los ayuntamientos. Hay que hacer reformas, las hacemos los ayuntamientos. De hecho, habéis hecho recientemente. ¿Perdón? Recientemente, de hecho, habéis hecho esas reformas. Claro, nosotros sí. En el momento que nos dicen, oye, se necesita cumplir con este tipo de situaciones, nosotros por los vecinos del pueblo y por todo, desde luego las acometemos lo antes que podemos, con los pocos recursos que tenemos también, porque los pueblos en la zona rural cada día tenemos menos recursos. Pero sí es cierto que nos preocupa muchísimo los vecinos, nos preocupa muchísimo la gente que necesita el servicio médico y desde luego por lo menos por las instalaciones que no sea. Si no pueden abrirlas porque no tienen profesionales, bueno, yo creo que eso lo tiene que manejar pues la Junta de Castilla y León en este caso, que es el que tiene el problema. Y desde luego sigo diciendo, no creo que es una falta de profesionales, creo que es una falta de incentivos para que los profesionales se queden en las zonas rurales. Y yo creo que mientras no se cambie eso, indiscutiblemente tenemos un problema que viene de muy atrás, Sí. Es decir, no es de ahora. Es decir, llevamos muchos años diciendo que esto está pasando, que se va a agravar, y claro, vino la pandemia y desde luego pues se agravó muchísimo. Efectivamente, Santiago, y lo más preocupante es que estamos hablando de un ejemplo puntual, ¿no? Pero en este caso, que bueno, no sabéis el tiempo que van a poder estar estos médicos, sin embargo, alrededor de la comarca la situación es la misma en otros municipios. Es algo preocupante y es algo también que no refuerza el hecho de que la gente se pueda quedar en los pueblos, que pueda apostar, ¿no?, por esa repoblación rural. Está claro, los pueblos necesitan tener prácticamente todos los servicios que pueda tener una ciudad. En algunos casos es más complicado, pero desde luego hay que pelear por ello.
Claro. Y te estoy hablando ya no solo del tema sanitario, es decir, el tema sanitario viene ligado pues también a unas buenas telecomunicaciones. En algunos pueblos tienen un problema con la receta médica. Curiosamente, el SACIL lo que tiene es un sistema propio, con lo cual no llega a algunos sitios. Nosotros podemos intentar solucionarles el problema, pero como te digo, es una competencia de ellos que nosotros solucionaríamos encantados para beneficiar a nuestros vecinos, pero que nos encontramos con la problemática de que no llegamos a ello. Entonces, hay una serie de cosas que, desde luego, hay un cambio político tremendo por el medio en cuanto a este tipo de situaciones. Es decir, hay que apostar, como te digo, primero por incentivar a los médicos a que estén, médicos y enfermeros y ATS, y que se queden en las zonas rurales, porque es donde realmente ahora mismo la población está más envejecida, se necesita más el apoyo de la medicina y, desde luego, hombre, las telecomunicaciones, que llevamos peleando muchísimo tiempo por ellas, de una vez que se solucione ese problema, ¿no? Porque, claro, yo puedo decir que el consultorio de Burbia, el médico pues lo hace como hace 20 años, es decir, la receta médica no llega y estamos intentando solucionarlo. La Junta Vecinal lo está intentando solucionar contratando un internet a través de banda. Claro. Bueno, vamos a ver si eso es factible para el propio sistema del SACIL. Con lo cual, como te digo, problemas en la zona rural, muchas. Soluciones, nosotros somos capaces de dársela. Pero, como te digo, necesitamos apoyo de la administración competente, porque si no es muy complicado hacerlo. Efectivamente, yo creo que al final la clave es en el apoyo total de las administraciones, el trabajo que estáis realizando, involucrándose en todos los aspectos que tiene que ver con el mundo de la sanidad, el mundo de la comunicación, evidentemente es algo fundamental, ¿no? Pero efectivamente, una de las mayores responsabilidades son por parte de las administraciones. ¿Qué ocurre? También a lo largo de estos años he intentado promover diferentes programas que fomenten también la inclusión del medio rural de los jóvenes. Cada vez la población es más envejecida en los pueblos y ahora se necesitan más incentivos. Los hay, ¿cómo hacerlos? ¿Verdad? Sí, indiscutiblemente los hay y son posibles. Y desde luego, ahora que estamos en campaña electoral, ves promesas de todos los colores. Hombre, a mí me choca mucho el hecho de que hay promesas que parece que son del año 86. Es decir, no, mira, estamos en el 22, con lo cual hay algunas cosas que deberían estar cubiertas sí o sí. Y desde luego hay este tipo de, ahora mismo, los consultorios y otro tipo de situaciones que ahora mismo se pueden solucionar. Yo creo que, lógicamente, tienen un coste, no voy a decirte lo contrario, y hay que valorar todo, pero la realidad es que se puede hacer muy fácilmente. La tecnología está ahí y se puede aplicar. Falta un poco, pues eso, como digo yo, las ganas y el querer hacer las cosas, ¿no? Del medio rural estamos cansados de oír hablar mucho de que se nos va a potenciar, que se nos va a no sé qué, pero la triste realidad es que cada vez que sale algo para el medio rural, normalmente entorpece la situación. Pues es curioso, ¿no? Porque efectivamente a lo largo de esta temporada lo que más se están recibiendo son ofertas, promesas, y lo importante son los hechos reales, lo que realmente sean hechos factibles. Lo fundamental, nos hemos dado cuenta también a lo largo de esta pandemia, es solucionar el tema sanitario. Es algo importantísimo, sobre todo en los pueblos, sobre todo personas que no pueden desplazarse de un sitio a otro, de un municipio más pequeño a uno más grande, también porque son poblaciones envejecidas que necesitan también de la ayuda, quizás en muchos momentos, de sus hijos o de otras personas. Hay gente que no puede depender de ello, ¿no? Y es una realidad que cada vez se está agravando con el tiempo y cada vez más, sobre todo en esta zona del Bierzo. Sí, es fundamental. Lo que acabas de decir es fundamental para esta zona del Bierzo y para mantener que nuestros pueblos tengan cada vez más habitantes, o que la gente joven sea capaz de quedarse también, pues tiene que tener una serie de posibilidades que en este momento pues se encuentran dificultades, no posibilidades. Y como te digo, la gente mayor necesita ver al médico también, necesita ver a la sanidad, palparla, por decirlo de alguna manera. Y entonces es importantísimo, pues eso, que haya suficientes médicos, que se cubran las plazas que hay y que se reestructure de tal manera que los incentivos sean suficientes para que la gente se mantenga en los pueblos.
Desde luego que sí, estábamos hablando de salud, estábamos hablando también de fomentar, ¿no?, a la gente joven, estamos también hablando de salud financiera, eso es también lo que nos gustaría conseguir, ¿no?, en la siguiente época que todos estamos esperando, ¿no?, una época un poco más de consolidación, de tener un poco más de tranquilidad que nos lo está impidiendo esta pandemia. Ojalá tengamos pues esas herramientas suficientes, ¿no?, para hacer que el Bierzo vuelva a emprender. Eso es indiscutible. El Bierzo está pasando una situación crítica, ¿no?, por una serie de circunstancias y, a mi modo de ver, por ciertas malas políticas que se han hecho hasta ahora. Pero independientemente de eso, o miramos hacia adelante o nos embarramos. Es decir, no hay otra solución que buscarle alternativas, y pasaremos una época un poco apretada o muy apretada, pero vamos, yo tengo clarísimo que el Bierzo tiene suficiente potencial, y los pueblos desde luego lo tienen en este momento, y las apuestas que se están haciendo, aprovechando todo lo que viene de fondos europeos y, como te digo, apoyándonos en las administraciones que hay por encima, seremos capaces seguro de salir adelante. Efectivamente. Si han sido otros que no viven en el Bierzo y han decidido quedarse en el Bierzo, esos visionarios que han decidido apostar por esta comarca, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Santiago, muchísimas gracias por este ratito y ojalá que podamos volver a hablar de buenas noticias. Cruzamos los dedos. Muchísimas gracias a vosotros y esperemos que sí, que efectivamente a partir de ahora las noticias sean cada vez mejores. Cada vez más positivas, claro que sí. Nos vemos en Vega de Espinareda. Además, buenas razones ahora para poder disfrutar de un fin de semana de rutas, lugares impresionantes, para todas aquellas personas que dicen es que no hay nada que hacer. Hay mucho si nos lo proponemos. Además, un paraje inigualable. Indiscutiblemente, gozamos de un paraje espectacular y yo creo que lo hemos demostrado, y que todos los que vienen a visitarnos indiscutiblemente repiten. Con lo cual, están todos invitados, que Vega de Espinareda seguimos intentando que mejorarla lo más posible, que la gente que nos visite esté contenta, que esté a gusto, y, como dice, y a todos los vecinos de los municipios o de los pueblos que lo componen, que tengan los servicios suficientes como para que no necesiten salir fuera de. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos en menos de 5 minutos. Os esperamos. Ya estamos de vuelta a las 5 menos 20 de la tarde, nosotros seguimos en directo y ahora sí vamos a establecer conexión con Jesús Ron. Muy buenas tardes, de la compañía Chévere. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Genial, tenemos una cita con vosotros mañana a las 8:30 en el Teatro Vergidum de Ponferrada con una obra impresionante, Nevermore. Yo creo que merece la pena que la gente que nos esté viendo que se quede con estos datos. Y si todavía estáis dudando de asistir, la hora es perfecta y el motivo mejor. Cuéntanos, Jesús, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, Nevermore alude de una manera un tanto poética a la historia del Prestige, de ese petrolero que hace casi 20 años, en noviembre de 2002, pues tuvo un accidente y acabó derramando 77.000 toneladas de fuel, antes de hundirse a 3.000 metros de profundidad. Y nosotros lo que hacemos ahora es recuperar y contar aquella historia que tanto impacto tuvo, sobre todo para la gente de Galicia, pero también para toda la gente de España, sobre todo porque movilizó una onda de solidaridad enorme, sin precedentes, con miles y miles de personas que llegaron a las costas de Galicia para ayudar a la limpieza de las playas. Y nosotros echamos esta mirada hacia aquella catástrofe del Prestige, pues desde el presente que estamos viviendo, de alguna manera otra catástrofe de características y naturaleza totalmente diferente, pero digamos que estamos haciendo memoria de lo que fue el Prestige desde este momento marcado, impactado por el coronavirus, ¿no? Así es una obra desgarradora, impactante, con ese punto ácido, al mismo tiempo también esos gags de humor, ¿no? Es una forma de volver a reivindicar ese teatro reivindicativo que tanto se necesita y que efectivamente es una obra que ahora mismo también representa mucho ese trabajo humano que se ha visto en la pandemia, esa solidaridad,
pero también esas injusticias, ¿no?, que todos hemos vivido. Es una forma bastante paralela, ¿no?, de volver a experimentar algo que realmente nos gustaría olvidar, pero no podemos olvidar la historia sirve para no volver a repetir los mismos errores y poder contarlos a través del teatro, ¿no? Sí, de alguna manera sí es inevitable revivir aquellos errores o revivir un poco la manera en que se gestionó en aquel momento aquella crisis, ¿no? Pero la obra sobre todo también reivindica no tanto la parte negativa, sino la parte positiva que tuvo aquella crisis, que fue la respuesta social, la respuesta a la gente, que tuvo que autoorganizarse, crear redes de solidaridad y de apoyo para hacer frente a una marea negra para la cual no había medios con los cuales hacerle frente, ni ni se pusieron en marcha los dispositivos de prevención y para contrarrestar la marea negra que llegaba. Pero la gente, yo creo que dio una lección de que cuando nos unimos, cuando estamos unidos, podemos hacer frente a cualquier crisis. Y en este momento un poco en el que impera la polarización, en el que siempre nos fijamos en aquello que nos separa y no en aquello que nos une, cuando estamos, digamos que, viviendo un cierto aislamiento social provocado por esta situación pandémica que estamos viviendo desde hace 2 años, pues también nos parecía que era un momento adecuado para reivindicar, para recordar, para hacer memoria de que en aquel momento, frente a una crisis bastante potente, pues estuvimos juntos y gracias a eso, de alguna manera, salimos de ella mejor de lo que podría haber sido de otra manera. Entonces, de alguna manera, ese Nevermore del título hace alusión, ¿no?, al Grito del Cuervo, de un poema de Edgar Allan Poe, en el que un cuervo y un humano tratan de mantener una conversación en la que el humano no entiende qué quiere decir el cuervo, con ese grito constante de Nevermore. Y nosotros ahora pues lanzamos un poco esa reivindicación del grito del cuervo para hacerlo nuestro también en medio de esta crisis climática y planetaria en la que estamos metidos, un poco para, lanzar ese grito de que vivimos juntos en un planeta y tenemos que seguir viviendo juntos. Nosotros no podríamos sobrevivir si al mismo tiempo el planeta y la naturaleza no sobrevive, y aquella lección que aprendimos del Prestige, que no deja de ser una lección de cómo explotamos y gestionamos la explotación de nuestro planeta, nos parecía que este era un buen momento para recordar y hacer memoria de aquella historia, de volver a estar juntos. Ojalá que sí, ¿no?, que también esto nos sirva como gran lección. Me encanta cómo, bueno, habéis recibido ese premio nacional en el 2014 y os consideráis como teatro de agitatorio, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es que realmente se agiten las mentes, que no salgamos indiferentes, porque tenemos mucho que reflexionar y mucho también que sumar, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando también de esas bondades del ser humano, de que tengamos que hacer también más cosas que nos unan, que nos separen, que muchas veces es como que es mucho más fácil ver dónde está el error, es mucho más fácil ver dónde están las cosas malas, que sacar el jugo a lo positivo y a lo bueno. Pues sí, de todas maneras, eso, nosotros lo que proponemos al público es que venga a ver una obra de teatro, y lo que hacemos es, bueno, convertir aquellos materiales documentales, que son los que utilizamos para recrear un poco esta crónica, para hacer esta memoria, pero sin olvidar que estamos haciendo teatro. Y entonces convertimos, digamos, muchos de esa documentación, a veces fría, ¿no?, sacada del juicio que se hizo en el Prestige, mirando mucho de lo que se escribió, pero transformándolo en material escénico. De alguna manera hay un goce, hay un disfrute en el espectáculo que nosotros proponemos al público, mostrando en directo cómo utilizamos y cómo recreamos, digamos, esos momentos y sobre todo esas atmósferas sonoras, ¿no? Es un espectáculo, es una historia muy marcada, digamos, por los elementos sonoros que se ejecutan siempre en directo a la vista del público, recreando las atmósferas, pues que tenía aquellas conversaciones que se mantuvieron durante los peores momentos de la crisis, o en esos momentos antes de que el barco se hundiera, entre la torre de control de tráfico marítimo de Finisterre, con el petrolero, con los remolcadores, con Capitanía Marítima, y de alguna manera pues reelaboramos y reconstruimos, ¿no?, toda esa atmósfera sonora con medios muy artesanales, como estáis viendo en el vídeo, pues globos. Sí, pero impresionante esa puesta en escena.
Sí, impresionante esa puesta en escena. Bueno, yo creo que es muy disfrutable. Realmente el público cuando sale del espectáculo, pues sí insiste en esto, en esta capacidad que tiene esta obra de hacer disfrutar de lo que está ocurriendo en escena. Al mismo tiempo también hay elementos visuales y es una aventura, un viaje de alguna manera que proponemos en el que pasamos por distintas fases, ¿no? La gente puede haber algún momento en que sienta la emoción aflorar, porque en el escenario se está trabajando mucho con las emociones que aún desata a día de hoy el recuerdo de aquellos momentos de la catástrofe del Prestige, pero al mismo tiempo también hay otros momentos en que impera la rabia o la indignación, en otros momentos, por supuesto, aflora la risa, el humor, porque es inevitable hacer memoria de aquellos momentos con este baño también de humor tan necesario, ¿no?, para poder sobreponerse a esos malos momentos, y al final yo creo que pues es un viaje completo, variado, plural, en el que podemos pasar por estos distintos estados de ánimo y al mismo tiempo, al salir, pues continuar con esta conversación, con este debate, con muchas de las preguntas que plantea el espectáculo. Desde luego que sí, no, como hemos dicho antes, no va a dejar a nadie indiferente. Jesús, muchísimas gracias, nos vemos mañana a las 8:30 de la tarde en el Teatro Vergidum. Pues allí nos vemos y allí os convocamos a todos en el teatro. Gracias. Eso es, y para todas aquellas personas que estén interesadas, que se den prisa en coger las entradas, y como dicen, todo lo malo, never more. Y ahora sí, nosotros seguimos hablando de equipo humano, de trabajo, de solidaridad. Me traslado hasta otro de los puntos importantes del plato, donde ya está Roberto Sanz. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, importantísimo el trabajo que estáis realizando a lo largo de estos últimos meses. Ahora nos vas a contar el motivo, ahora nos vas a contar los objetivos, como también incluso el resto de las personas que nos están viendo también podían participar, ¿no? Tú como presidente de la Asociación de Pintores del Bierzo, puedes aportar ese granito de arena, ese lado artístico, ¿no?, de la solidaridad, pero el resto de la gente también puede, ¿no?, porque como decimos, querer es poder, con más o con menos, pero todo el mundo puede. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que desde el restaurante El Apóstol de Cacabelos nos transmitieron una idea que tenían, que era realizar una serie de exposiciones con los socios de la asociación, que van a poner sus obras, van a colgar sus obras en el restaurante, y se tiene previsto subastar al final de cada semana una de esas obras. La gente podrá pujar por ella y adquirirla, y el dinero que se recaude se destinará a las familias necesitadas de Ponferrada, que lo necesitan, y bueno, nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena, como has dicho, para intentar ayudarlos. O sea que el arte también es reivindicativo. Sí, de paso que exponemos nuestras obras y animamos a la gente a que asista a una exposición diferente a lo que solemos hacer en un restaurante, pues oye, si de paso podemos aportar algo y ayudar a la gente necesitada, que cada vez es más, por desgracia, pues nosotros estamos encantados de hacerlo. Desde luego que sí, ¿no? Desde, por ejemplo, el pago de algunos recibos, algunas facturas que a todo el mundo nos llegan todos los meses, incluso comida, otro tipo también de incentivos. Ahora mismo estamos viviendo una situación bastante vulnerable, una situación crítica, pero siempre también tenemos que resaltar el lado más luminoso del ser humano, que es el lado solidario, ¿no? Aquí en el Bierzo siempre hay gente que tiene ganas de apoyar y de ayudar. Y de hecho, todo surgió un ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no vamos a organizar algo así? Claro, el restaurante también va a aportar su granito de arena, porque va a realizar una serie de platos que va a ofrecer en su menú, y el dinero recaudado de parte de esos platos se destinará también a ayudar a las familias necesitadas. Bueno, yo creo que tenemos bastantes planes, todos por y para la gente que realmente necesita ayuda en el Bierzo, ¿no? Desde pues, ese último sábado del mes, los menús, todas las exposiciones que van a hacer los artistas, cada 30 días también se van a ir cambiando, ¿no?, pues todas las temáticas. Sí, participarán diferentes artistas, pintores, algún escultor también. Se irá renovando las obras que están expuestas en el local,
y la gente podrá, aparte de adquirir las obras que están expuestas, pues como ya he dicho anteriormente, pujar por esas obras que cada pintor o cada escultor escogerá cuál es la que quiere subastar, cuál le parece más adecuada, y la gente podrá comprarla y ayudar también. Desde luego, yo creo que es una forma muy original, ¿no? ¿Cuándo se os ocurrió esta iniciativa? Bueno, yo tengo que decir que la idea no vino de nosotros, sino que fue el propio restaurante sí, la que contó con vosotros. Sí, se les ocurrió esta idea y nos la transmitió, y nosotros, por supuesto, decidimos apoyarlo y pusimos en marcha todo esto para poder que se pueda hacer realidad. Teníamos también otros proyectos que tenemos, estamos pendientes de montar una exposición en La Bañeza, porque vamos a descolgar una exposición en Santa Colomba de Somoza. El pueblo más bonito. Es un pueblo maravilloso de la Maragatería, y la exposición que tenemos allí desde hace meses se va a descolgar y se va a trasladar al Centro Cultural de La Bañeza. O sea que bueno, vamos moviéndonos por la provincia y estamos encantados de hacerlo. Claro que sí. El otro día estuvimos comentando, ¿no?, que pese a la pandemia también las ideas creativas afloran, también se pueden crear oportunidades. ¿Es mucho más complicado? Sí, pero no imposible, ¿no? Al final dicen que uno encuentra también esa oportunidad en la necesidad. Es nuestra obligación. Nosotros tenemos que hacer este tipo de cuestiones, este tipo de exposiciones y de eventos para ayudar, para promover el arte a nuestros artistas y para dar a conocer todo el trabajo que desde la asociación hacen estos socios. Yo me incluyo porque también participo en las exposiciones, y yo creo que últimamente, a pesar de la pandemia, estamos moviéndonos mucho, estamos realizando muchos eventos, o sea que hacemos todo lo que está en nuestras manos para promover el arte y la cultura. Dicen los grandes críticos del arte, ¿no?, que ahora mismo, este 2022, el mundo del arte va a ser convulso o no será. Quizás es un momento de revolución, es un momento de reivindicar y es un momento también de aportar, ¿no?, y posicionar algo tan fundamental como el mundo de la cultura, que siempre se dice, siempre se quiere ocupar ese lugar, pero muchas veces no está tan bien considerado, ¿no? Ahora más que nunca es cuando tenemos que hacer estas cosas, estos eventos, estas exposiciones. Ya lo veníamos haciendo antes de la pandemia, pero es como un incentivo para tomárselo todavía más en serio, trabajar más duro. Y cuanto más difícil se nos lo pone, más nos esforzamos y más en serio nos lo tomamos para llegar a todo el público. Además, estamos hablando de obras de grandísima calidad, obras que cada vez se van dando más a conocer, también gracias a las plataformas digitales, ¿no? Quizás, como hemos dicho antes, donde existía esa necesidad, pues se ha creado ese contrapunto, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a seguir explotando otro tipo de herramientas. Sí, las redes sociales cada vez las utilizamos más todos, es una manera impresionante de poder transmitir nuestro trabajo y que llegue a todo el mundo. Yo, por ejemplo, hace poco estuve colgando alguna de mis obras en una página rusa, y sin darme cuenta pues estaba llegando a China, a Polonia, Rumanía, Estados Unidos, o sea que tenemos un acceso impresionante a través de las redes que tenemos que aprovechar y bueno, nosotros todavía estamos empezando porque no somos expertos ni mucho menos en toda la cuestión de las redes sociales, pero sí que intentamos ir mejorando y cada vez llegar a más público. Sí, hablamos de viajes internacionales, de posicionamiento. ¿Cuál es el país en el que más valorado está el arte? Sobre todo zonas europeas, me imagino. Bueno, ha ido cambiando. París, por ejemplo, en Francia fue históricamente uno de los núcleos donde el arte más se movía. Luego cruzó el charco y pasó a Nueva York, a Estados Unidos. Últimamente está en América también, pero en este caso en Sudamérica. Brasil, por ejemplo, Chile, son países muy potentes en cuanto a... Sí, la gente no se lo imagina, pero Buenos Aires, en general en todo Brasil, todo Chile,
Argentina también, son países donde el arte está llegando a unas cotas altísimas, y Dubái también es otro de los países donde se está moviendo a mucho nivel el arte. En Europa, Alemania, Berlín es una de las zonas que también se mueve mucho en estas cuestiones, y en España, Madrid y Barcelona son dos de los núcleos más importantes. Madrid tiene la Feria Arco, que es una de las más importantes de arte contemporáneo en toda Europa y en todo el mundo posiblemente, que es una feria que tenemos que intentar acudir todos los años para poder ver lo que se está haciendo, las nuevas tendencias y los nuevos trabajos de los nuevos artistas. Desde luego que sí, luego poder transportarlo todo al Bierzo, ¿no?, para seguir fomentando a los más jóvenes, que la última vez me comentabas que estabas alucinando, ¿no?, con los nuevos talentos, porque es verdad, ¿no?, que son artistas multidisciplinares últimamente. Sí, yo los alumnos con los que trabajo, niños pequeños de a partir de 4 o 5 años, me sorprenden. Yo pienso que cuando ellos lleguen a la edad que yo tengo, vamos, me van a dar 1000 vueltas y me van a superar con creces. Tienen un nivel altísimo. Con 4, 5, 6 años no te puedes imaginar lo que son capaces de hacer, cómo dominan las proporciones, la perspectiva, cuestiones que incluso pintores adultos les cuesta. Ellos tienen una facilidad innata para desarrollar estas cuestiones, ¿no? Tienen otra manera de verlo, y ahí las redes sociales también, me imagino, y Internet les ayuda mucho a desarrollar esa capacidad que nosotros hemos tardado más en desarrollar. Pues ojalá que podamos seguir apoyando, ¿no?, a estas futuras generaciones y, como siempre, apostar por la cultura y por el arte. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, si os parece. En 5 minutos estamos de vuelta con más actualidad y nuestra sección de los Interlation. Hasta ahora. Las 5:05 de la tarde, nosotros seguimos en directo y ahora sí tenemos el placer de contar con Flor Álvarez. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de verte, María. Genial, y además hoy vas preparada para la ocasión, Verde Ciencia, porque hoy vamos a hablar de algo que nos espera la próxima semana. Bueno, como subdirectora de IEAF vamos a apostar por la ciencia, pero en este caso por la niña y la mujer en la ciencia. Cada vez tenemos más científicas, más mujeres que deciden apostar también por estudiar aquí en el Bierzo, ¿no? Y de eso tú últimamente pues nos puedes hablar bastante bien. Se tratan pues de varios seminarios, charlas que vais a ofertar desde la ULE, sí. Así que todo sea bienvenido, y todas aquellas personas, ¿no?, que estén intentando pues encontrar ese huequito para unas charlas, que estén atentos. Cuéntanos, Flor. Bueno, pues tenemos, durante todo el año se hacen muchas actividades pues para acercar la ciencia, que todo el mundo tenga oportunidad, pues bien en la Universidad de León, en el Museo de la Energía. Tenemos muchas oportunidades de estar con la ciencia, ¿no? Pero ahora la semana que viene, como tú decías, está justo centrada en la mujer, la niña y la ciencia. Y se organizan charlas y talleres que dan científicas o personas que estamos trabajando en ciencia, pues un poco para si alguna niña tiene alguna reticencia o cree que no va a ser capaz pues de hacer una ingeniería o trabajar en lo que se llaman las STEM, ¿no? En como ciencia, tecnología. Roles. Claro, exactamente. Sí, tan tradicionales. Claro, lo que ocurre es que además en la educación primaria y educación secundaria más o menos hay el mismo número de hombres que de mujeres, pero luego ya cuando llegamos a la universidad y eligen pues si se van a dedicar a la ingeniería, si se van a dedicar a las matemáticas, a la tecnología, entonces ahí eso se descompensa un montón. Y en las ingenierías, como las que impartimos aquí en el campus de Ponferrada, en la ingeniería forestal, en la ingeniería geomática, pues tenemos el porcentaje de chicas es mucho más bajo que el de chicos, sobre un 30% respecto a un 70%.
Y luego ya, si nos vamos a la informática, pues eso es todavía un caso mucho más extremo, donde no llegan ni al 20%. Cuando al principio, cuando se empezó a trabajar en informática, era una carrera eminentemente femenina. Sí. Y además tenemos pues muchos ejemplos de mujeres que se dedicaron a la informática en sus inicios. Y la idea es un poco pues el transmitir que hay mujeres que están haciendo ciencia, que no tenemos que ponernos límites, y también dar un poco a conocer pues los trabajos que se están haciendo tanto en El Bierzo como en toda la provincia de León, que por eso pues tenemos charlas, algunas aquí en Ponferrada, otras las tenemos en Bembibre, en Toreno, y algunas incluso son de carácter internacional, porque también la ULE, el día 11, que es el 11F, pues también ha organizado charlas en las que participan mujeres de diferentes universidades y se conectan alumnos de la ESO y de bachillerato, también de diferentes países, y eso es pues muy nuevo este año. Qué maravilla, ¿no? Ese 11F, que es el momento de conmemorar ese día tan importante de la ciencia para la niña y la mujer, y sobre todo para acabar con esa brecha de género, ¿no? También para resaltar el papel de las científicas, el papel también de las mujeres a lo largo de la historia, porque es verdad que ha estado como un poco oculto ahora. Bueno, pues es verdad que hasta en los centros educativos, los colegios, los institutos, es más común, ¿no?, ver pues ese porcentaje más equilibrado de mujeres que deciden también decantarse por el mundo de la ciencia, por el mundo de la investigación, pero hasta hace unos años eso no era así. Claro, y además que seguimos teniendo, si nosotros dejamos a un lado las ciencias de la salud y nos quedamos con lo que es la ingeniería, las matemáticas y la tecnología, pues ahí esa brecha es todavía mayor. Y eso que tenemos pues grandes referentes, ¿no? Porque si todos pensamos, nos dicen que pensemos pues en una mujer científica o que haya sido premio Nobel, pues todas, casi seguro que lo primero que se nos ocurre pues es Marie Curie. Pero luego, si tenemos que seguir diciendo nombres, pues la cosa ya se complica, y en cambio, si nos lo preguntan en cuanto a científicos o a premios Nobel, hombres, pues es más fácil, tenemos más referentes. Y por eso, pues en España ha habido grandes científicas, por ejemplo Nieves Alvariño, que es una oceanógrafa de referencia, que le pusieron al buque oceanográfico de investigación de España precisamente ese nombre para hacerlo más visible, o Margarita Salas. Entonces, no es que no haya habido mujeres científicas muy relevantes, lo que pasa que es que no son tan conocidas, y es un poco nuestra responsabilidad, de las que nos dedicamos ahora a esto, pues el acercarlo no solo a las niñas, sino acercarlo pues a toda la sociedad y a los que son nuestros científicos del futuro, que también tengan roles femeninos. Efectivamente, y yo creo que cada vez más, ¿no?, cada vez se ve más esa igualdad y sobre todo esa inquietud, esos intereses, ¿no? Ahora parece que estamos en una sociedad un poco más plural, pero antes parecía que estaba todo un poco más dividido. Niña, ¿tú qué vas a hacer? Tú, enfermería, educación, trabajos para el cuidado, temas domésticos, y es que no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Vivimos todavía en una sociedad eminentemente machista en muchos aspectos, pero en otros es cierto que está cambiando, y que siempre ha habido mujeres dedicadas al mundo de la ciencia. No se ha dado tanta visibilidad. Claro, eso es verdad. Exactamente, y por eso pues es interesante el que tengamos pues semanas como esta, en las que, independientemente de que esté orientado a los niños o a las niñas, al final se habla de ciencia. Lo que decíamos, un poco desterrar el que haya unos ciertos estereotipos, porque igual que está muy descompensado los porcentajes en ingeniería, pues también está, por ejemplo, en enfermería, como comentabas tú, pues que lo vemos en el campus aquí en Ponferrada, que fundamentalmente son chicas y hay pocos chicos. Entonces tampoco debe ser una barrera, pues si un chico quiere estudiar enfermería o una carrera relacionada pues con los cuidados, pues que tampoco se sienta limitado porque no es lo habitual, ¿no? Pues hay carreras, pues por ejemplo la ingeniería forestal o la ingeniería agrónoma, que a lo mejor nos parecen
que se desenvuelven en un ambiente muy masculino. Pero bueno, aquí estamos pues para demostrar que hay mujeres y que esas mujeres pues al final no nos hemos encontrado con problemas, que no hay que tener miedo a estudiar lo que realmente te gusta, porque luego tú vas a hacerte tu sitio y vas a... Claro, exactamente. Y lo más interesante, sobre todo, es el papel de investigación, ¿no? Que estáis realizando. También es fundamental resaltar esa labor, una labor que ya pues se está copando, la verdad que pues techos bastante internacionales. Volvéis de nuevo a retomar esos viajes, Sí. Esta pandemia es verdad que se había quedado todo un poco en stand-by, habéis utilizado mucho todas esas reuniones vía streaming y esos Erasmus vía streaming, pero Sí. ahora todo vuelve poco a poco a esa ansiada normalidad. Sí, nosotros queremos retomar también este año la Semana Internacional, porque es Erasmus en casa, es muy interesante. Y luego la Universidad de León está dentro de una alianza europea de universidades y gracias a eso pues podemos participar, tanto los profesores como los alumnos, en cursos y en jornadas que se ofertan en otras universidades. Por ejemplo, hoy pues, nos estaban impartiendo un curso de aprendizaje basado en problemas, pues profesores que tienen muchísima experiencia y que están en Polonia, y estábamos conectados profesores pues, de muchas universidades para luego aplicar esa metodología aquí. Y también lo que te comentaba relacionado con Mujer y Ciencia, la semana que viene, pues esas charlas del STEM, de estas disciplinas de ciencia y tecnología, que también pues, van a hacer que científicas de la Universidad de León, otras que están también pues, en Polonia y en otros países de Europa, pues que van a dar su experiencia, van a contar pues, cómo ha sido su trayectoria investigadora, y niños de muchos institutos pues, van a poder ver que lo que se hace también en otros países. Claro que sí, ese sí que es un gran incentivo, ¿no? Y ojalá también, viendo lo que se hace en otros países, que nosotros también podamos implementar, ¿no?, todas esas técnicas que de hecho ya lo estáis haciendo. Sí, al final es el que tú conozcas cómo se hacen las cosas en otros lugares, te enriquece mucho, y esta alianza de universidades que es Eureka Pro, pues también lo que facilita es mucho el que tengas expertos en campos que a lo mejor tú no eres un experto, ¿no? Estaban hablando mucho pues, de realidad virtual y demás, entonces nos podemos complementar muy bien, y a lo mejor antes no nos planteábamos trabajar con esos grupos, y ahora pues con las nuevas, bueno, las antiguas nuevas tecnologías, sí. Pues no es ningún problema. Por ejemplo, Flor, que tú eres una mujer muy inquieta, ¿cuál sería tu próximo reto a nivel 2022? Porque es que cada año vas tachando. Es increíble. Pues nosotros ahora en lo que estamos es en desarrollar, este es el nuevo reto que tenemos, que es el hacer un proyecto de ciencia ciudadana que esté relacionado con la sanidad de nuestros bosques, con que todo el mundo pueda participar, y si ve desde su móvil, si va caminando y ve, pues, por ejemplo, un árbol que está enfermo, que le está atacando una plaga y demás, pues que pueda indicarnos dónde está, mandarnos las fotos, y luego nosotros introducirlo en una base de datos y tratar de conocer mejor pues, cuál es el estado de nuestros bosques y demás, y sobre todo implicando a la gente. Entonces ese es nuestro reto. Qué interesante, me parecía interesantísimo la última vez que hablamos, este proyecto, precisamente, bueno, pues ese sistema monitorizado, ese sistema que era como un los tree talkers, el baby monitor. El baby monitor. Sí, eso los vamos a poner. Wow. Los tree talkers forman parte también de este sistema de alerta temprana del estado sanitario de nuestros bosques. Tenemos a los sensores, digamos, humanos, que somos nosotros, que vamos diciendo dónde ocurren las cosas, y luego tenemos el baby monitor para nuestros árboles, el tree talker, que nos va diciendo pues lo rápido que está pasando la savia, si se están moviendo o no, o sea que desde el ordenador vamos a ver qué es lo que le está pasando a nuestros árboles.
y todo aquí, en el Bierzo. Exacto. Flor, es impresionante. Un día teníamos que preparar, como suelo decir yo, un trabajo de campo. Eso, nos tenemos que ir a campo, claro que sí. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Flor. Nos vemos la próxima semana en estas charlas. Y cualquiera de vosotros, de vosotras que estéis interesados, lo que podéis hacer es, a través de la página de la ULE, informaros pues, cuál es el tipo de charla que más os pueda interesar. Así que os esperamos. Y ahora sí, nos vamos también de viaje a la fiesta de las Candelas. El Día de la Candelaria surge en la Iglesia de Oriente, pero sobre todo a partir del año 1400, con la aparición de una imagen mariana flotando, encontrada en aguas del Atlántico en Canarias. Ahí comenzó con fuerza esta costumbre que se celebra y que celebra la llegada del niño Jesús al templo y la purificación de María tras el parto del Hijo de Dios. En Arayola las velas entran en el templo, es un gesto de purificación del alma de cada feligrés, y en plena liturgia se acercan los panes al altar para su bendición. Bueno, pues la singular de esta tradición es de todos los pueblos del Bierzo, de casi todos los pueblos del Bierzo. Es hoy el Día de las Candelas, además hoy 2 del 2022, fíjate, Capicúa, y la gente viene con velas encendidas porque hoy es el Día de la Luz, el día que Jesús se presentó en el templo como luz del mundo, y después tenemos la costumbre de traer el pan, unos panecitos que van haciendo en las panaderías de distintas formas, y bendecirlo para después llevárselo a alguien que esté enfermo o que lo necesite. Sí, yo creo que sí, yo llevo aquí 12 años, ¿no? Pero bueno, yo he vivido esta tradición en Villaverde de los Cestos, incluso con unas canciones, unos romances increíbles, con presentación de las tortolitas, y en Villaverde, que concretamente yo lo viví desde niño. Entonces presentan las tórtolas y van haciendo un cantar especial a la Virgen, como cuando fue con José al templo, como el niño allí lo recibe Simeón y Ana, aquella viejina, y dice, pues bueno, aquí estamos nosotros con el Señor. Y nos dé fuerzas para hacer una sociedad y un mundo más sano. Esta es una talla muy bonita, está restaurada, más o menos viene siendo final del siglo XVI, principio del siglo XVII, y como veis es una talla de bulto. Ya el escultor le hizo el manto, le hizo el vestido, el niño con la bola del mundo encima, y al lado de ella siempre la luz encendida, la vela. Sí, el objetivo fundamental, yo se lo explico, era compartir el pan. Bendecían el pan y se lo llevaban pues a algún familiar que estaba impedido, o se lo llevaban a algún vecino que estaba necesitado. O sea, había antes un sentido de la solidaridad y del compartir que hoy lo hemos perdido, pero intentamos revitalizarlo. La Candelaria es una celebración muy popular en toda la cristiandad. Muchas familias dejan el pan bendecido durante todo el año en casa hasta la nueva cita con esta singular celebración cada 2 de febrero. Oh Dios, cuya misericordia no tiene límites y cuya bondad es un tesoro inagotable. Te damos gracias por los dones que nos has concedido, la vida, la tierra y el pan que hoy te presentamos, amasado de sudores, de esfuerzos y de ilusión. No hay que perder las buenas tradiciones. Y ahora sí, no podemos perder las buenas costumbres porque hoy es jueves. Hoy nuestra sección de Lost in Translation habla de lies and truth. Welcome, my friends. How are you? I'm doing really well. How are you? Well, I'm a bit sleepy, but I was looking forward to seeing you girls. So let's talk about truth. Yes. Voy a hacer la pregunta del millón. You believe, girls, that most of the people are always like telling lies, like bullshit? Always telling lies. Well, I don't know. I think it's easy to tell a lie, to be dishonest, because we want to make ourselves look good. Exactly. Hoy vamos a hablar de verdades y mentiras. Y le estaba preguntando que si realmente pensaban que la gran mayoría de la gente pues dice más mentiras que verdades, o mentiras piadosas. Hablaremos sobre ello y de la importancia que tiene decir la verdad, le pese a quien le pese. So,
we are going to learn different expressions, so let's go for that. Vamos con diferentes expresiones, así que take notes, vamos a tomar nota. The first one, la primera. Brutally honest. So expressing something unpleasant in a clear and accurate way without attempting to disguise its unpleasantness. So my teacher was brutally honest with me and told me that my essay was terrible. You're horrible. Horrible. So I love people that are brutally honest. Sometimes it's like, okay, a veces es demasiado directo, pero es verdad que, como decía mi abuela, Dios me libre de las aguas mansas que de las bravas ya me libro yo. Se ve mejor a la gente que se la ve venir que a las personas que te la meten doblada. Entonces, cuando hay personas que te dicen las cosas de una forma demasiado tajante, it's brutally honest. Sometimes it's not very kind. Eso. It's not very kind. No es muy amable las formas. Is there any example that you have been brutally honest, or people have been brutally honest with you? You look horrible. You look horrible, and it's like, oh my God. I think for me, my mom likes to redecorate or redesign the house. And so sometimes she'll do something that looks really, really bad. And so instead of being very gentle, I'll just be like, oh, that looks terrible. You need to return it. Yes. For example, su madre decidió un día redecorar la casa y no era demasiado de tu gusto. It was not very, not very fancy. Y claro, ella le dijo, esto es horrible. Tengo una amiga que, como decimos aquí, no se casa con nadie. Es like, te dice siempre la verdad. Y un día llevé un vestido a una fiesta de cumpleaños y, oh, ¿qué tal, María? Hey, María. Oh, you look horrible. Y yo, gracias, es horrible. Y yo pensaba, no sé si te alegras más de verme, de decirme que mal voy con este vestido, pero por una parte aprecio esas cosas. Según mi amiga me lo decía porque me quería mucho. Ah, bueno, eso. Pero también tenemos esa expresión en inglés, if you don't have anything nice to say, don't say anything at all. Like, zip your mouth. Yes. Or sometimes, what's the expression like cruel to be kind? Is different? Cruel to be kind. Cruel to be kind, or is just... I don't know. I don't know if I've ever heard that. I've heard of that. It's like when you want to say a cumplido, but you don't think really. Yeah, that's probably similar, that you'd say something, you're doing it for the other person's good, but you don't think of how you're saying it. Yes. You think like English people or American are more polite, like... I think they're reserved. Yeah, reserved. Ooh. American people, right? You think American people are more reserved? More reserved. Sí, son más reservados. Depends. Or you mean compared to British people? Yeah, compared to British people. That's a good question. Claro, porque hay una competición, ¿no? Es como, ¿quiénes son los más educados para decir, oh, un cumplido, sí, 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 but you don't think so? Yeah. Okay, next expression. Vamos a por la siguiente expresión. This one is whistleblower. And this Never is heard that. somebody who informs on a person who's doing something illegal. So normally in like a big company or the government, you have a whistleblower who... Es como un chivato. I think so, yes. Yes. It's like whistleblower. It's like whistle es un silbido. And blower, it's like blow. The person who blows. Oh, whistleblower. Like an assessor probably as well. It could be that, but it's usually somebody who works maybe in the company or in the government and says, I'm going to tell you, I'm going to secretly, they go secretly generally to somebody who's in charge and tells them what's going on that's wrong or dishonest. O sea que son como un poco los informadores que están contando dentro de, imagínate, en una compañía que están contando las cosas más secretas, ¿no? Okay, como un asesor, whistleblower. Okay, next expression. Keep it under my hat. So to keep something a secret. So
So Tanya told me a secret, but asked me to keep it under my hat. How can we translate that in Spanish? Like, keep it under my hat is like keeping very secretly. Es como guardarlo, lo voy a guardar hasta la tumba. Es una expresión, es como no voy a decir nada a nadie. Eso. It's like keep it. And do you think like people keep secrets under their hats? I know some people who are good at keeping it under their hat. But not many people. Many people are a bit gossip. That's true. People like to be gossipy and Yes. be the first one to mention something. Exactly. A la gente le gusta mucho el cotilleo. Entonces, lo que nos damos cuenta es que to keep under your hat sometimes is impossible. Creo que no hay mucha gente que sepa guardar bien los secretos. Hay una expresión que dice así, japonesa, si quieres mantener un secreto, díselo a un árbol, es decir. But the translation is into Spanish. No tiene mucho sentido traducido al español, pero es cierto. Si quieres mantener un secreto, no se lo digas a nadie. Next expression. This one is my lips are sealed. So it's kind of the same thing. We also a lot of times will say I zip my lips. Sí, mis labios están sellados. Yeah, exactly. That. Okay, I really, how you say, like, have a big consideration of people that have their lips sealed. Yes, because we are not living exactly in a very intimacy world nowadays. Ahora parece que todo el mundo tiene que saber la vida del otro. So, no hay mucha gente que tenga los labios sellados ante los problemas o las intimidades de la gente. Así que esto es algo a tener muy en cuenta. Siguiente expresión, next expression. A white lie. So this is a harmless or an unimportant lie. A lot of people like to tell the white lie to avoid hurting someone's feelings. I think there's a song about white lies. Y es como mentira piadosa. Okay. Yeah. I think sometimes we also use it, maybe you said not to hurt somebody's feelings, but also if I was going to throw you a surprise birthday party, maybe I would tell a white lie to keep it a secret so you don't know. Like that's also how we can use it. Por ejemplo, es decir, a white lie. Van a organizarme una fiesta sorpresa en la televisión y me dicen, María, ven rápidamente porque tienes unos invitados esperándote y dicen que necesitan hablar ahora mismo contigo y yo estoy en mi casa. Pues llegas deprisa corriendo, in a rush, y it's a birthday surprise. That's great. Yeah. Or white lie, for example, una mentira piadosa, cuando tu madre te dice, llegaste a casa pronto, llegaste a las 3 de la mañana, pero para que no se preocupe, yes, ma'am, yes. Antes que la Cenicienta. Yeah. Why not? Okay, next expression, siguiente expresión. The last one here is smelled a rat. And so this is when you suspect that there is some sort of deception. So you smell, something doesn't smell right. That's not smelling good. Es como, la cosa no me huele bien. Es cuando utilizamos nuestra intuición. Smell a rat. Eso. Es como cuando ya sospechas de algo y realmente lo sabes. Aquí huele raro. That's something, yes, that we as women, we always have more intuition, don't you think so? Maybe. Yes. Es verdad que las mujeres tenemos mucha intuición para cualquier cosa, ¿no? Es como que enseguida nos damos cuenta de si algo que nos están contando es verdad o no. Otra cosa ya es que nos guste hacernos las tontas. Yeah. And it's important, I think, to follow that intuition. Yes. I was on vacation and my car got broken into. Wow. Y me robaron, pero yo es que vi a la gente que estaban andando y pensé, uy, algo no está bien. Pero salí y ya. They broke into my car and stole things. So. O sea, que tú sabías que algo no iba bien y finalmente te diste cuenta, claro, me han robado el coche y me han roto el coche. So, and do you have some experience in which you felt your intuition? I can't think of anything. I think that's a really great example. Wow. I had one situation in which a friend of mine told me something and I was like, no,
that's not true. And it was the person that I really, really trust. Bien. Una persona me dijo una situación que me la contó súper bien y detallada y dije, smell a rat, esto no es así. Una intuición that came into my stomach. Dije, no, that's not true. Y era una mentira bastante grande y nunca me confundo. So, follow your intuition. Next expression, siguiente expresión, que es the quote. So the quote for today is, when you tell a lie, you steal someone's right to the truth. Exactly. Cuando tú dices una mentira, le estás robando a alguien la posibilidad de que te diga la verdad. Exactamente. Si mientes, no esperes la verdad. So, I think that's very true. Yeah. That's very true. Okay, so let's go for the review. Vamos con esa revisión de expresiones. All right, the first one is brutally honest, whistleblower, keep it under my hat, my lips are sealed, a white lie, smelled a rat. Okay, so if you have any suggestions, any doubt, let us know. Si tienes algún tipo de duda, algún tipo de sugerencia, cuéntanoslo y no te pierdas Conversational English, where? La Central. Today, Yes. this evening, hoy en la Central, a las 8 de la tarde. Vamos a seguir practicando inglés. Por cierto, hay un libro que me encanta, que es The Importance of Being Earnest, y de Oscar Wilde, que me encantó. Cuando yo estaba viviendo en Gales, me recomendaron este libro, y es un juego de palabras, la importancia de llamarse Ernesto, pero en inglés es la importancia de ser honesto, ese juego de palabras. ¿Realmente somos honestos? Preguntároslo. Y para la próxima vez que vayáis a mentir, pensároslo bien. Nos vemos mañana. Un besazo. Chao.